Buenas noches, quiero hacerte una invitación para que me acompañes todos los miércoles a las 8 p.m. desde mi sótano con Ricardo López. Verdades bíblicas. Recuerda darle me gusta al video y compartirlo. Quédate que ya comenzamos. Sí, buenas noches. Que el Eterno les continúe bendiciendo en esta noche. Estamos transmitiendo, ¿verdad? En el día de hoy, porque pues en Humacao se fue el internet, por lo menos para mi casa se fue el internet y regresó como eso de las 9 de la noche. Entonces yo transmito todos los miércoles, pero ¿verdad? A última hora dejé un anuncio por ahí que iba a estar transmitiendo hoy eh, un tema, ¿verdad? Que tiene que ver con el hablar en lenguas. Y vamos a explicar un poco ese tema de el hablar en lenguas. Voy a ver si puedo presentarle por lo menos 2 videos o 3 videos, ¿verdad? Sobre este asunto. Si no me quieren, menos me van a querer hoy con este tema de hablar en lenguas. ¿Ven? Pero lo que hablamos es bíblico. Haga, usted si me hace caso, ¿verdad? Usted va a buscar una libreta y va a hacer unos apuntes y usted va a averiguar y usted va a estudiar y va a analizar lo que nosotros decimos aquí sobre todos los temas que hemos hablado aquí. Usted los estudia y usted pues saque su propia conclusión. Pero lo que hablamos aquí es bíblico. Amén. Sí, pues eh, saludo al hermano Negrín, a Margarita Nazario, la hermana de Negrín. Saludo. Y todo aquel que se pueda conectar en la noche de hoy, ¿verdad? No sabemos cuántos se conectarán, pero sí sabemos que luego de que queda grabado, mucha gente ve los videos. El tema surge por la transmisión de la semana pasada, ¿verdad? Se tocó un poco el tema de las lenguas, pues vamos a hablar, es un tema muy intenso, muy largo, yo lo voy a resumir un poco, ¿verdad? No, yo creo que hay que leerse muchos versículos, hay que leer mucho la Biblia, pero yo creo que con lo poco que yo pueda traer, creo que van a tener claridad y algunas dudas creo que se van a estar eh, resolviendo. Amén. Pues una cosa es, permíteme un momentito, siempre hacemos unos ajustecitos a último momento, ¿verdad? ¿Ven? Ahí, bueno, algo se va a quedar ahí, o ya mismo lo quito si no me gusta eso, que ahí en la pantalla hay algo encima de mí que tiene que ver con el chat, pero eso fue a último momento, si no, pues lo quito. Bueno, el tema que tenemos para esta noche es el hablar en lenguas, ¿verdad? Esto es un tema que mucha gente tal vez no le gusta tocarlo porque es que por respeto, ¿verdad? Uno tiene cierto temor, pero si nos vamos a la luz de las escrituras, no hay por qué temer, ¿verdad? Las escrituras son claras. Eh, entonces, cuando nosotros vemos que nos enseñan ciertas cosas que no son bíblicas, pues mire, uno no tiene que temer al tema. Pues uno está claro, ¿verdad?, en lo que dice las escrituras, y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Porque una cosa es que no podemos ser fanáticos.
Y a veces estos temas bíblicos que yo traigo, a veces es el fanatismo, es el que daña las cosas. Déjame quitar. Me está molestando en la pantalla, amén, el chat. Así que lo veré acá en Facebook. Directamente luego lo arreglo. Bueno, pues ya usted sabe, el tema es el hablar en lengua. Y vamos a buscar qué es lo que dice las escrituras. Y como le digo, hay mucha escritura para uno hablar, pero yo voy a hablar de unas cuantas escrituras, unos cuantos versículos, porque creo que es suficiente. Pero hay mucho tema sobre eso. Entonces, le doy la bienvenida. Estamos en un día que no acostumbramos a transmitir, pero no tenía internet y no quería dejar pasar una semana más para yo transmitir, así pues lo cambié para hoy. Amén. Esto, le saludo a todo el mundo, que mis amigos, amistades, son mis familiares y los que se conectan, ¿verdad? Yo sé que lo hacen luego cuando pueden. Esto, cuando le salga el anuncio por ahí, ¿verdad? Que estuvimos en vivo. Amén. Vamos a darle entonces al tema de lleno y vamos a estar hablando que es lo importante, ¿verdad? El tema. Usted puede apuntar por ahí lo que vamos a estar leyendo. Vamos a estar hablando eh, en Hechos 2:1 al 6. Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y podemos seguir hablando más, pero quiero escoger eso nada más porque entonces siempre, ¿verdad? Uno lee mucho y a veces la gente se cansa de que uno lea, pero es necesario porque realmente el versículo 4 es el que uno va a enfatizar, pero como me gusta ver el contexto también, y hay que leer a veces antes y después del 4, pero vamos, el 4 sería el pasaje principal, que dice en Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y les quiero aclarar algo. Hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas angelicales y las lenguas que se llaman, o sea, nosotros debemos de llamarles, son lenguajes, por ejemplo, inglés, español, portugués, hebreo, todo eso también son lenguas, son lenguajes. Y lo que sucedió en el Pentecostés, que ahora es que lo vamos a empezar a leer, ¿verdad? Desde Hechos 2:1. Vamos a leerlo en su contexto. Dice las escrituras en Hechos 1, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y Pentecostés es una fiesta hebrea, perdóname, erróneo, ya empezamos mal. Es una fiesta, una convocación por el Eterno y para el Eterno. O sea, no es israelita, no es judía, que ellos son los que la practican, sí, pero claramente en Levíticos 23 usted va a notar, que ya hemos hablado de eso, que el Eterno, que Dios dice que van a observar sus fiestas, las fiestas de Él, no las fiestas de los judíos, de Israel, no, no, son las fiestas del Eterno, las fiestas de Dios, son las que van a observar, y esta era una de ellas, la fiesta de Pentecostés. Entonces, ya usted sabe que hay una denominación que se llama, o se dice llamar, Pentecostés. O sea que ellos se llaman la fiesta de la semana, porque tiene varios nombres también, pero la conocemos, ¿verdad? La fiesta de la semana. Somos la fiesta de la semana, pero no la quieren seguir, ¿verdad? No. Cogen el nombre, lo adoptan, lo hacen de ellos, pero no quieren saber nada de las fiestas del Eterno. Amén. Bueno, vamos por ahí. Y dice eso, ¿verdad? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo
como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los que estaban allí. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Estas no son lenguas angelicales. ¿Ves? El Espíritu Santo se postra donde ellos, se manifiesta, ¿verdad? Y le da conforme como él quiere darle a cada uno de ellos un idioma. Mira lo que dice aquí. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, que muchos hablan mal de los judíos. Mira lo que dice aquí. Varones piadosos eran, ¿de dónde eran? De todas las naciones bajo el cielo. ¿Qué significa eso? Que en ese lugar se están congregando muchos judíos de diferentes nacionalidades, porque recuerde que Israel como nación, las 10 tribus de Israel y la tribu de Judá, que fueron esparcidos, la mayoría de los judíos regresaron a su tierra, pero habían otros que se habían esparcido, y entonces ahí dice que habían ahí varones piadosos de todas las nacionalidades bajo el cielo, y eran judíos. Está claro eso, ¿verdad? Quiere decir que quienes estaban allí reunidos y recibieron el Espíritu Santo y recibieron las lenguas, no eran judíos, eran piadosos, judíos piadosos. Amén. No era una iglesia, ¿verdad? Como dicen que eso fue a la iglesia, que de ahí nace la iglesia, del día de Pentecostés. Eso eran judíos, varones piadosos, de todas las naciones que estaban allí en ese momento. Amén. Creo que eso está claro, ¿verdad? Ahí también aclaramos otras dudas sobre en ese tiempo, que dicen que la iglesia fue la que se formó en ese tiempo. Y yo les he dicho a ustedes que Jesús no vino a hacer una iglesia. Él está tratando con un pueblo que se llama Israel. Desde el principio hasta el fin va a ser así. La iglesia, eso es un invento, después sale un invento. Porque en el Nuevo Testamento se habla de iglesia, pero realmente lo que se llama ahí es congregación y se tradujo como iglesia. Entonces, como se traduce como iglesia, ya todo el mundo dice, no es la iglesia, de ahí en adelante es iglesia. Es una congregación y es el pueblo del Eterno. Todo aquel que acepta a Yeshua, y de hecho, bueno, eso es lo que se predicaba, ¿verdad? Aceptar a Yeshua y de ahí en adelante todo tiene derecho a ser injertado en el pueblo del Eterno siempre y cuando usted acepta a Jesús como su Salvador, a Yeshua. Amén. Ok. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confuso porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Ve? Quiere decir que allí se están reuniendo gente griego que hablaban griego, judíos que hablaban de la nacionalidad que habían estado y regresaron. Habían mucha multitud de diferentes idiomas y el Espíritu Santo les dio para que hablaran en la propia lengua de ellos, ¿sabes? Vamos a verlo más adelante. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Usted ve que lo que se repartió allí fueron idiomas y no fue una lengua angelical. Y eso, ¿verdad? Lo que se dice y se predica, que en el día de del Pentecostés, se repartieron lenguas, y por eso cuando usted es sellado o recibe en su conversión y usted empieza a danzar y hablar en lengua, es porque eso fue lo que ocurrió en el día del Pentecostés, y eso no es correcto. Lo correcto es lo que se está hablando aquí directamente de la palabra. No se lo estoy interpretando yo, estoy leyéndole. Y les digo lo que, por si acaso usted no lo entiende, porque se lo enseñaron de otra forma, pues ahí está clarito, claro. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cada
región habla un idioma y todos ellos los escuchaban como si usted póngase en el lugar de que si usted es un americano y yo soy un puertorriqueño y yo le estoy hablando a usted y de repente le empiezo a hablar en inglés. Esas eran las lenguas. Yo empiezo a comunicar y usted se asombra que dice, pero ven acá, este no es un puertorriqueño que no sabe inglés y ahora me está hablando en mi propio idioma. Eso es lo que está sucediendo en ese momento. Y sigue, ¿verdad? En Frigia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Toda esa gente están hablando y se estaban entendiendo. Eso es lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de lenguas, no podemos usar este pasaje bíblico como lo usan para decir que estos son lenguas angelicales, que fueron bautizados y empezaron a hablar en lenguas como hablan las iglesias hoy en día. Eso no es. Yo le estaba diciendo el miércoles pasado que si yo tuve una experiencia en la iglesia, de hecho, la iglesia en Humacao, la iglesia del Buen Pastor, que el pastor Cornelio, que es el que es el pastor ¿verdad? Actual, pero el papá era ciego, la esposa era Cecilia, y nosotros estábamos en esa iglesia, pero la hermana de Cornelio, ¿verdad? Que el Señor la usa mucho en profecía y eso, ¿verdad? Nunca escuché en esa iglesia ni al pastor Cornelio hablarle en lengua, jamás en la vida lo escuché. No escuché a ningún hermano hablarle en lengua, ni a sus hermanas, ni a la mamá, bueno, a nadie. Solamente un día escucho a la hermana de Cornelio hablar lo que para mí era lenguas. Y ella lo que estaba hablando era en alemán. Ella no sabe alemán. No sabe alemán, punto. Y cuando, cuando termina de hablar, el mensaje era para un soldado puertorriqueño que estaba destacado en Alemania y él estaba en la última silla atrás. Y entonces, pues, ¿verdad? Se aclaró todo el asunto porque él lo dijo. Se dijo, ¿verdad? Que el mensaje que ella estaba hablando era para él y era en alemán. Él lo entendió porque él hablaba alemán también. Esa fue la experiencia en esa iglesia pequeñita de yo presenciar algo así, ¿verdad? Y fíjate que yo decía que nunca los había escuchado ellos hablar en lengua, como hablan en lengua todos los cristianos, ¿verdad? Que dicen que son bautizados con el Espíritu Santo y lengua. Pero vamos a ver, porque entonces las iglesias, ¿verdad? Son bien estrictas en sus reglas, pero a la hora de romperla no hay quien le diga nada, tú sabes. Pero vamos a ver eso poco a poco. Vamos a darle para adelante. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Estaban todos, imagínense, es un milagro ahí. Más otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y no voy a seguir porque eso era el que le quería realmente enfatizar, era el cuadro. ¿Ven? Era este. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una aclaración, y lo recalco otra vez, es que esas lenguas que se hablaban ahí eran idiomas y lenguas angelicales son otras. Ahora vamos a ver qué Pablo nos puede decir sobre las lenguas. ¿Ven? Y para eso, pues tenemos que ir a Primera de Corintios 14:1.
Y aquí sucede lo mismo. El versículo que yo quiero, lo tengo que leer también del 1 en adelante. Los voy a leer del 1 en adelante. ¿Por qué? Para, para ver su contexto, ¿verdad? Verdaderamente, y no coger un versículo fuera de contexto o el que más a mí me parece. Pues mire, si lo leemos completo, vamos a ver qué es lo que sucede ahí, qué es lo que Pablo nos quiere decir. Vamos a ver. Amén. Dice, seguid el amor. Acuérdense que estos son cartas y las cartas, yo le he dicho que las cartas hay que leerlas completas. Perdón. Y esto es una carta a, este es 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él prefiere que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Amén? Y una cosa menos, ¿verdad? Que no sea por emocionalismo, se supone que usted, si habla en lengua, usted habla en lengua en sus oraciones, y tú sabes dónde uno ora, que la gente pues más ora en la iglesia que en la casa, pues se supone que en su intimidad, cuando usted está hablando con Dios, que es en su intimidad, en su casa, usted si sale hablando en lengua es porque usted se está edificando, se está hablando con el Padre. Amén. Pero es un abuso lo que tienen con lo que dicen que es el hablar en lengua. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres. O sea que cuando usted oye a una persona hablando, usted me diga que me está hablando a mí, sino que es a Dios. Usted se está dirigiendo a Dios, pues nadie le entiende. Yo no lo entiendo. Si usted me habla en lengua a mí, yo no te voy a entender a menos que usted me lo interprete. Y no he visto todavía, excepto algunos que yo creo que esos son más show que otra cosa, que hablan en lengua y hay alguien que lo interpreta. Pero ¿por qué salió eso? Porque empezaron a decir como yo digo, empezaron gente a decir como yo digo, que si usted habla en lengua, tiene que haber un intérprete, porque si no hay un intérprete, mejor se calla la boca y no lo dije yo, lo dice ahí, lo vamos a ver más adelante. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso es que él dice, yo prefiero que hablen más en profecía que en lengua, porque usted habla en lengua y nadie lo va a entender, a menos que haya una interpretación. Pero como nunca hay interpretación, pues supuestamente se edifica usted solo y no sé por qué va entonces a hablarle en lenguas en la iglesia. Si es para su propia edificación, hágalo en su casa, en su hogar, en lo oculto, como debe ser. ¿Ves? Pero entonces, eh, pero el que profetiza habla a los hombres. La lengua es para hablarle a Dios y la profecía es para hablarle a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Esto es claro, estas cosas no hay que explicarlas tanto, ¿verdad? Simplemente es cuestión de leerlas. No leerlas como al papagayo, ¿verdad? Discúlpeme. Es que yo tengo mi cafecito aquí y a mí me encanta el queso. Y hoy me traje un poquito de queso y no puedo evitarlo. Coger un cantito de queso, ¿verdad? Amén. Pero esto es aquí informal, esto no es algo súper formal. Amén. Lo que hablamos sí, lo que hablamos es serio. Eso es la palabra del Eterno. Amén. Seguimos. Dice, estamos en el 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Esas son reglas de las escrituras, reglas que los líderes
ponen muchas reglas en las iglesias, pero sin embargo estas reglas que se tienen que imponer, no se las quieren imponer. Ellos lo que hacen es una algarabía y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o conciencia, no conciencia, sino con ciencia de sabiduría, de revelación, o con profecía, o con doctrina. ¿Ven? Vamos a ver algo por aquí. Amén. Estamos. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación? O sea, si yo voy donde ti a hablar en lengua y yo no te explico, yo no tengo eh, la traducción, pues de nada sirve. Amén. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Lo que te está diciendo es, si yo cojo mi instrumento, ¿verdad? Que yo tengo un saxofón y yo empiezo a tocar a lo loco, notas locas, pues usted no va a escuchar algo que tiene sentido. Ahora, si yo le toco una melodía, pues usted la puede interpretar, usted se la puede disfrutar, pero yo doy sonidos inciertos, pues eso es lo que ocurre cuando usted habla en lengua. Si usted no tiene el mensaje y lo traduce, pues de verdad que no hizo nada. Es como si yo no supiera nada de inglés y viene alguien aquí a decirme, yo decía esto, ¿verdad? Con alguien. Imagínense que yo no sé nada de inglés o cualquier idioma, pero vamos a ponerle el inglés. Yo no sé absolutamente nada de inglés. Viene un hombre y me dice en inglés que yo vaya a tal esquina, que allí él dejó un maletín lleno de dinero para mí. Yo no lo entiendo, yo sé que me está hablando a mí y yo le doy gracias, ¿verdad? Porque entiendo, oh sí, oh, gracias, gracias, thank you. No sé ni lo que me dijo. Tal vez hay uno al lado, ¿verdad? Que sabe inglés y viene ¿verdad? Que yo no tuve acción porque a mí eso para mí no tiene sentido lo que me dijo. Pero el que estaba al lado me puede decir, yo entendí lo que él dice porque yo hablo inglés y él lo que te está diciendo es que hay un maletín con dinero para ti. Ah, pues entonces yo corro y lo busco, pero si yo no tengo un intérprete que me diga nada, el dinero allí se va a perder porque yo no sé lo que él me dijo. Amén. Qué cosa, ¿verdad? Como yo lo comparo, pero es algo práctico. Amén. Para que se entienda. Y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, hay un sonido de trompeta para prepararte para la batalla. Pero si el que toca la trompeta empieza a sonarla diferente con un sonido que no tiene ni sentido, ¿cómo se va a preparar para la guerra? Porque no lo entiende. Entonces tú no puedes decir, mira, que tenés que irte para la guerra, pero si no tocaste lo que tienes que tocar bien, yo no interpreté ese sonido como tiene que ser. Es incierto. ¿Ven? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dice, lo que decís? Porque hablaréis al aire. O sea, estás hablando en lengua, estás hablando al aire porque nadie te entiende. O sea, no tiene sentido. Sigue con lo mismo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Ese es Pablo hablando. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales,
procurad abundar en ellos para edificación de la congregación. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Yo no he visto una manifestación de alguien que esté hablando en lengua en la iglesia y después se vaya en oración a pedir interpretación. No, él habló y ya me manifesté. Demostré que estoy lleno del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Porque, vuelvo y digo, no he visto a alguien preocuparse por la interpretación o que haya alguien que la interprete. Eso es bien escaso, ¿verdad? Porque no puedo decir generalizar, que hay mucha gente que no le gusta que yo generalice. Pues mira, tendría que decir que para no generalizar, pues eso ocurre, ¿verdad? Que terminó de hablar en lengua y siguió el culto normal. No se, no se arrodilló a pedir interpretación. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está orando en el secreto y si usted habla en lenguas angelicales, usted está comunicando con Dios, se está edificando y entonces, si no entendió lo que está pasando en ese momento, usted pida la interpretación, se lo está diciendo. Esa es la regla a seguir. Amén. Seguimos. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Está entendiendo eso? Yo puedo hablar en lengua, pero mi entendimiento, yo digo, pues me quedé en el aire, no sé qué pasó, ya sí, hablé, tuve una experiencia con el Eterno, estuve hablando en lengua toda la noche mientras yo oraba, y te sientes, no, ni pediste, te quedas sin entendimiento, eso lo dice allí, eso, por algo él dice eso, ¿verdad? Y esto es bíblico, pero esto nadie habla de esto, sino que hablan que a mí alguien una vez me dijo, para yo saber si yo estoy sellado con el Espíritu Santo, yo tengo que tener varias cosas. Tengo que danzar en el Espíritu, tengo que hablarle en lengua y tengo que sanar al enfermo. Todas estas señales, porque lo sacan fuera de contexto, ¿verdad? Todas esas señales seguirán al que fue sellado con el Espíritu Santo. Y eso me preocupó, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, pues entonces yo no estoy sellado con el Espíritu Santo, no sé, ¿verdad? ¿Quién me está enseñando a mí la palabra? Porque el que me enseña a mí la palabra es el Espíritu Santo. Pero como yo no estoy sellado, porque yo no tengo esas manifestaciones, no sé, tendré que preguntarle después a Dios sobre eso. Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Esta gente malinterpreta esto. Cuando dicen que uno va a orar, que uno ora en el Espíritu, pero también ora con el entendimiento. Es como que uno no ora a los papagayos, no es eso. Lo que pasa es que yo puedo orar en el Espíritu, que puede decirse que estoy orando en lengua, pero también con el entendimiento. Pero si yo oro en lengua, oro en el Espíritu y no tengo el entendimiento de lo que yo estoy orando, pues no. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tengo que entender lo que estoy cantando en el Espíritu. Tengo que entender lo que estoy orando en el Espíritu. Amén. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Lo mismo que dije ahorita. Si yo te estoy bendiciendo en el Espíritu, hablando en lenguas y bendiciéndote, ¿cómo tú me vas a contestar a mí un amén si tú no sabes lo que te estoy diciendo? Es lo mismo que le dije ahorita del gringo que me diga a mí que me va a dar un dinero que está en tal esquina. De nada me sirvió que me lo dijera porque yo no sé inglés, yo no sé lo que él me está diciendo. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque tú, a la verdad, bien das gracia, pero el otro no es edificado.
Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. Y eso es bueno aplicarlo en estos temas que yo les traigo este tema, y no sean inmaduros espirituales, no sean inmaduros en nada, ¿verdad? Porque lo que yo te estoy tratando de hablar aquí es un tema que a la gente le da miedo simplemente porque piensa que uno está en contra del Espíritu Santo, que uno está blasfemando. No, yo te estoy aclarando que lo que ustedes tienen en la iglesia, que es un revolú, pues no le apoyo a un revolú porque ya eso es pecado, ¿no? Aquí mismo se lo van a decir ya mismo. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y eso es, ¿quién es el Señor? Yeshua. Porque quien vino aquí, porque en la ley está hablando de Yeshua, ¿verdad? Y está diciendo que él va a hablar. ¿En qué habló él? Él habló en lengua. No está registrado que Dios habló en lengua, Jesús habló en lengua, en parábolas. Él le hablaba a ellos y ellos no entendían. De hecho, él le hablaba en parábolas para que no lo entendieran. Eso dice las escrituras. Si usted no, bueno, tiene que leer la escritura, ¿verdad? Para que sepa que eso está ahí escrito. Así dice él, que él le habla en lengua, en parábola, perdón, para que no lo entiendan. O sea, él le hablaba a ellos, pero no lo iban a entender si ya él lo estaba diciendo. Yo les voy a hablar en lengua y no van a entender. Lo hago para que no me entiendan, de hecho. Eso es así, en palabras mías acá, ¿entiendes? Pero eso es bíblico, eso está en la Biblia. Así que las lenguas son por señal. Escuche esto bien, escuche esto bien. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy con este revolú de las lenguas y la gente hablando como le da la gana? Lo que hacen es destruir el testimonio, tanto que las iglesias hablan de que hay que guardar mi testimonio, mi testimonio personal, yo tengo que cuidarlo, pero también tengo que cuidar el testimonio de la iglesia. Por eso es que yo no me puedo conducir de tal forma que porque yo con mi actitud, perdón, yo con mi actitud, yo puedo dañar mi testimonio, pero también puedo dañar el testimonio de la iglesia a la que uno asiste. Entonces, por eso dicen que uno tiene que guardar el testimonio de la iglesia, pero también el testimonio propio de uno. Pero, ¿qué sucede? Porque mucha gente me hablan a mí. ¿Y por qué no van a la iglesia? Porque los creen unos locos, porque están allá brincando para aquí y para abajo, hablando lengua. Entonces, en vez de atraerlos, los dejan afuera, que no se atreven. Dicen, esa gente son unos locos. Entonces, ¿qué pasa? Que se sienten orgullosos porque la palabra dice que, que el evangelio es locura para los que se pierden. Y eso está también mal pensado en el cristiano, mal enseñado. Entonces, mira lo que dice Pablo, ¿verdad? Lo que dice Pablo. Las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas es señal para los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, que la profecía para los creyentes y las lenguas es para los incrédulos. Pero ustedes no lo ven de esa manera. O la gente no lo ve de esa manera. Entonces hablan lengua, brincan, hacen unos cultos espantosos y dice que la gloria de Dios está ahí. Y el que está afuera no quiere entrar. Coge miedo, cualquiera coge miedo, si lo que tienen es un revolú. Bueno, esa es la unción y, ¿cómo se llama? Es la gloria de Dios se metió ahí, ¿verdad?
y sigue la gente perdiéndose y ustedes bien orgullosos porque los llaman locos. Y eso es lo que son, unos locos, ¿verdad? Pues eso lo dice Pablo también. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. Parece que Pablo estaba por ahí en las iglesias de hoy en día, escondiditos por ahí viendo esa cosa y fue les escribió, volvió para atrás y las escribió en el pasado, ¿verdad? Porque esto habla para hoy, lo que sucede hoy. Porque para que sepa que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todas las cosas pasaron, todo ya ha pasado. Esto pasaba en ese tiempo también. Toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, o sea, indoctos, ¿verdad? Son gente que no tiene escuela o que no quiero usar la palabra. Vamos a dejarla ahí. Usted sabe, si no sabe lo que es un indocto, pues busque la definición. O incrédulos. No dirán que estáis locos. Pues entonces, pero se dan en el pecho muy orgullosos porque los llaman locos y el evangelio es locura. Mal interpretado, ¿verdad? Y usan ese texto. Pero mira lo que dice él. Él dice que si usted va a una iglesia, usted va a una reunión, usted ve a la gente cristiana y los ve danzando, brincando, hablando lengua, haciendo todo lo que hacen en las iglesias. Eso no es ningún secreto, pues ellos muy orgullosos lo hacen. Pero dice, si entra un indocto, entonces vienen, ustedes provocan que un incrédulo o un indocto o una persona que nunca ha tenido esa experiencia, que ha visto algo así, se burle y entonces también caiga en pecado. La culpa de quién fue, del que se burló. La culpa de usted que lo provocó a que él se burlara. Porque a lo mejor ni conocimiento tenía, ¿verdad? Hay quienes tienen conocimiento, otros no. Pero usted provocó eso por su mala actitud, su forma de conducirse incorrectamente. Eso está aquí. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todo es juzgado. Eso es con la profecía, no con el hablar en lengua y el danzar, ¿verdad? Porque la profecía sí lo va a entender. El indocto o el incrédulo va a entender lo que se está hablando, el mensaje que se está dando. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La diferencia de una iglesia llena, danzando, hablando en lengua, que una iglesia edificando a través de la profecía, porque a lo mejor le habla en su corazón, se manifiesta lo que tiene en su corazón y el muchacho se arrepiente o la muchacha se arrepiente o el que sea que está ahí se va a arrepentir. Y ahí sí que hay una convicción. Eso lo dice ahí. Esto está claro, no hay que explicarlo mucho. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y es edificación de la congregación. Todo se puede hacer en orden. Todo tiene un orden. El, el día de Pentecostés no era un derramamiento de lenguas angelicales como lo han vendido por todos estos tiempos. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, por turno, y uno interprete. O sea, uno habla primero, el otro después y el otro después. Un máximo de tres. Esa es la regla bíblica, la que no siguen, la que rompen cada noche. Y luego de eso, pues que haya intérprete. Pero tampoco eso sí, que los intérpretes están escasos. No se encuentran muchos por ahí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cállese la boca, en otras palabras, cállese la boca. Hable usted para usted y para Dios. Eso
Eso es, en otras palabras, eso es entre tú y Dios. Y entre tú y Dios, eso se da en la recámara, eso se da en tu sitio, en tu hogar para hablar. Si tú estás en la iglesia y estás orando en el altar y quieres hablarle en lengua ahí para ti, para tú edificarte con Dios, pues magnífico. Y después le pregunta a ver qué fue cuál fue la conversación, ¿verdad? Para edificarte, porque si te quedas callado y no le preguntas y tú no sabes qué hablaron, pues no sé. Eso no vas a saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Esos son consejos que están ahí. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. O sea, que lo que diga el profeta, uno tiene que analizarlo y ver, ¿verdad? Que no se vaya a meter un falso profeta, más de lo que están metidos. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Eso es un orden. ¿Qué es lo que está hablando del orden? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, que usted no puede perder el control. Si usted pierde el control, yo, como le digo, que no le gusta que le diga que son unos emocionalistas, pues eso es lo que es. Porque usted tiene que tener el control. No es que usted pierde el control. Eso no es, y eso es lo que se ve hoy, que pierden el control totalmente. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, todas las, todas las congregaciones de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Qué ley? El Viejo Testamento. Y eso es hablando como, eso está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero como yo le dije, el Nuevo Testamento no puede citar el Nuevo Testamento porque no existía. Se tiene que estar citando al Viejo Testamento. Y si quieren aprender algo, a la mujer, si quieres aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Esto no es en la ley, esto es en el Nuevo Testamento. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Pablo está hablando aquí y si usted no está haciéndole caso a estas palabras de Pablo, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos de Dios, de Yeshua. Cuando habla del Señor es de Yeshua. O sea que esto que está diciendo es como si fuera un mandamiento. Y usted no está siguiendo esto, pues tú estás cumpliendo un mandamiento también. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Amén. Porque nosotros no estamos en contra de la lengua. Nosotros estamos en contra de lo que se dice mal, lo que se enseña mal, incorrecto, y después nos tildan a nosotros, ya tú sabes, como locos, como irrespetuosos o algo así, ¿no? Estamos hablando de las lenguas, ¿verdad? Ahí está. Eh, todo lo que le he dicho es bíblico, no he dicho nada, ¿verdad? Eso es bíblico, lo que le he dicho es bíblico. Y entonces, para que usted vea, usted tenga, yo le voy a enseñar algo, enseñarle algo. Juzgue usted. Y sucede, esto sucede
O sea, no vaya a pensar, ¿verdad? Que porque escogí este video es porque eso sucede por allá y aquí no sucede. Esto sucede en las iglesias de aquí, de aquí. Esa iglesia no es de aquí, pero eso sucede. Pero es más que para que usted vea un poquito de los videos. Ay, está hablando. Dile, no me habla de crisis, no me habla de problemas, háblame de gloria. Llegó la hora y ahora es donde lo que Dios te habló viene de camino allá atrás. Viene, ahí está. La masuata bray. Luis Mike, White. Manan Luis, alábalo. Wow. Sí, señor. ¡Híjole! Volvían los tiempos de Daniel. Yo estoy viendo la mano escribiendo en la pared. Mane, Tekken. Hay cosas que se acabaron. Dile, déjame volverme loco. Déjame danzar raro. Déjame danzar raro. Corre que te quema. ¡Corre! Amén. Usted ve, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Que ahí se metió la gloria de Dios. Eso fue un culto glorioso para ellos, ¿verdad? Un culto glorioso. Y déjame ver. Yo vi uno. Déjame buscar un videito. Yo quisiera rápidamente que todo el liderato. Ahora, ¿por qué que nosotros señales en la avenida San Juana por los gatos? Parece que todavía se me ponga nueva criatura. Nada, lo que él vive, Samaria, habla en el espíritu misterios. Nadie le entiende. El de arriba sí entiende. Usted está orándole a Dios en lengua. Está orando en el espíritu. Todo el que está ahí, que no ha hablado en lengua, dígale, yo las recibo en esta noche. Tú me las das en esta noche. Usted tiene derecho como creyente. Eso es para la iglesia del Señor. Gloria a Dios. En el verso 4, el que habla en lengua desconocida, a sí mismo se edifica. Eso que el diablo no quiere eso. Es decir, que según usted habla en lengua, usted está orándole a Dios. Y va esa oración hacia arriba como perfume. Y provoca cuantas bendiciones tremendas. A la iglesia del Señor es que hablarían nuevas lenguas. Cuando usted está orando en lengua, o está orando con gemidos, que son oraciones en su entendimiento, en la mente, para no parar las lenguas ni parar los gemidos, por su llaga fuimos nosotros curados. Tú crucificaste toda maldición y sigue en lengua, y sigue con gemidos. Tú lo sanaste en la cruz, tiene que sanarse, se tiene que levantar, porque tú... Amén. Ese es Gigi Ávila hablando de la lengua, pero yo quiero que usted vea a Gigi Ávila, que aquí es donde posiblemente me vayan a matar. Ahora vea esto. Vea esto. Oh. Oiga eso.
La calle a la salsa, tira y la bajada, y se la bajada. El calle azuque. Y la soso, y la barra. Y la calle. Y la risa, risa, soso, y la. Racarasa, que la jalajaya. Ya, racarasa, que se la joca jalajaya. Bueno, usted ya vio, ¿verdad? Yo sé que muchos se van a sentir lastimados por haber presentado a Gigi Ávila, el Dios puertorriqueño. Y tengo uno más. Aquí está. Escuche esto bien, escuche esto bien. Kerevenda Nayonda Robo Shekeri Barabarabaye Oso Anda Ike Eto Oso Robonde Nei Serebere Kerevenda I Nai So Robo Bobo She Ama Maya Maya So Noa Ni Arabayenda Rabasoko O Ropo Popo Yende Ende Rebese Urrekere Ikerebese Nai Sa Oko Isarabayo Sorobose Nam Yenda Akayama Ili Baba Yama Sorobo Shaya Uri Papa Yo Sarabaye Nai Kai Tai No ife pawa no liaso o rupa pawa na mama nei fe karobo ji arabayenda ramaso ufa papa isaripa papa sherebe benda ulai sawa na yanda rabaye uri papa yo sorobo shikiri karabale karobonda nei sendere sendiri kiribara uripa. Bueno, eso es hablar en lengua. Él estaba hablando con Dios, ¿verdad? En ese video. Nosotros, dice la Escritura, que nosotros podemos escudriñar los espíritus. Eso dice la Escritura. Nosotros no podemos estar creyendo las cosas hacia lo loco. Con eso es suficiente. Yo sé que, bueno, como puertorriqueño, imagínate, Gigi Ávila, que alguien hable de Gigi Ávila. Uy, eso es buscarme yo, Negrín. Espero que tengas algún dinerito por ahí para que me vayas a buscar. Me saque me saque de la cárcel. A menos que me linchen por el camino. No me metan preso, ¿verdad? Que me linchen por hablar de Gigi Ávila. Así que este tema ya lo terminé. ¿Ves lo que es hablar en lengua? Ahora, en las iglesias hay muchas reglas y si usted rompe una de ellas, posiblemente lo pongan en disciplina. ¿Qué no se puede hacer cuando usted rompe una regla de la que impone el hombre, ¿verdad? En las iglesias. Porque lo que yo le acabo de hablar, un versículo completo dedicado, a lo que son las lenguas, que Pablo, el que tanto citan, pero estas cositas no las hablan en las iglesias. Algunas cositas de aquí, de allá, de Pablo, sí, pero cogerlo completo y estudiarlo como es, para que usted vea. A Pablo se le adjudica hablar mal de la ley. Pablo no habla mal de la ley jamás en la vida. De hecho, Pablo dice, yo soy
¿cómo dice él? Judío de judío, algo así se refiere, tú sabes, de él. Él habla de la ley, pero él habla bien de la ley. No habla mal de la ley. Es como cuando hablan de Jesús, que Jesús rompió el Shabbat. Jesús no rompió el Shabbat. Eso está escrito en las escrituras, pero la Biblia dice que era que lo acusaban, los judíos lo acusaban de romper el sábado. Entonces la gente lee, ve que Jesús rompió el sábado, porque los judíos decían que él rompió el sábado. Eso es otra tontería más sacada de contexto sin saber lo que están hablando. Jesús no rompió el sábado ni rompió ninguna ley, porque si no, no puede ser el Mesías. Si él rompió la ley, no, porque él tiene que cumplir todo como estaba escrito, y lo hizo. Así que él no pudo haber rompido nada. Él sí rompió las leyes rabínicas, pero las leyes del Padre no. No se confunda. Él no estaba rompiendo el Shabbat cuando sanaba a un enfermo en un Shabbat. Eso era una ley rabínica, una ley de los judíos, de la secta judaizante. Pero él no estaba rompiendo las leyes de Dios. Él lo dijo bien claro. ¿O qué usted cree? ¿Que él va a decir una cosa y va a hacer otra? Él no es igual que nosotros. No, yo no vine a romper la ley ni a los profetas, pero entonces voy y le rompo la ley de los sábados. No. Eso hacemos nosotros, pero él no. Lea bien las escrituras. Amén. El tema se acabó por esta noche. Nos preparamos para el próximo miércoles, si el Eterno así lo permite. Voy a estar hablando sobre algo que pusieron en las redes, que hace tiempito estoy loco por hablarlo, pero ya el miércoles voy a estar hablando, ¿verdad? Ese será el próximo tema. Luego le pondré de qué es lo que se trata, ¿verdad? De qué fue lo que pusieron por ahí, y eso lo vamos a analizar, ¿verdad? Alguien puso algo ahí y yo lo quiero analizar. Es un post que ponen, ¿verdad? Que si los pastores son esto, que los pastores aquello. Vamos a analizar eso poco a poco. A ver si es verdad eso. A ver qué sucede, vamos. Bueno, el Eterno les continúe bendiciendo. Gracias por acompañarme, estar aquí, aguantándome todo una horita, ¿verdad? Que nos ha cogido este tema. Y espero que esté aclarado el tema de las lenguas. Usted habla lengua, ya sea de los países, si el Espíritu Santo le da así para que usted hable otras lenguas, o lenguas angelicales, usted pues se comunica con Dios. Pero si lo tiene, pídale interpretación. Si usted habla orando y habla en lengua, pídale a ver si le dan una interpretación. Usted está hablando en lengua. Si no le dan interpretación, analice eso bien en profundidad. Amén. Que el Eterno les continúe bendiciendo y nos veremos el próximo miércoles si el Eterno lo permite. Amén. Gracias a todos por acompañarme en este Facebook Live. Estoy sumamente agradecido, así que no te olvides de darle like y compartir el video. Y también un recordatorio, ¿verdad? Que no te olvides que estamos todos los miércoles a las 8 p.m. desde el sótano con Ricardo López, escudriñando las escrituras. Buenas noches a todos y gracias por estar conmigo y compartirlo también. Gracias. Amén.